En el día de hoy vamos a continuar reflexionando sobre el tema la bondad de Dios en medio de las pruebas. Las circunstancias de la vida no cambian el carácter de Dios. Dios no deja de ser bueno, no deja de ser fiel, amoroso o compasivo, porque nosotros estemos atravesando situaciones difíciles. Dios siempre sigue siendo Dios. A eso se refiere la Escritura cuando dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En enero de 1956, luego de consensuar con sus familias, un grupo de 5 hombres deciden hacer contacto con una tribu que habita en la selva ecuatoriana. Como primera acción, Nate Saint y su amigo sobrevuelan el lugar con una avioneta amarilla. Bajan una soga con un balde y unos obsequios para la gente de la tribu, a lo que ellos responden de forma para ellos correspondiéndoles, y también le envían un regalo en el mismo balde. Eso les dio la impresión a ellos de que los habitantes de aquella tribu estaban siendo receptivos y que podían descender. Cuando ellos decidieron aterrizar en el río, ellos 2 más otros 3 misioneros fueron brutalmente atacados por la tribu y atravesados con lanzas. Días después, y sin noticias de los 5 misioneros, enviaron un grupo expedicionario en su búsqueda y encontraron sus cuerpos. Imagina ahora qué pudo haber sentido esa familia que había enviado a ese misionero a llevar el evangelio de Dios. Esas esposas, esos hijos, ¿cómo debieron haberse sentido? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en una situación parecida? ¿Qué diríamos? El Señor no es bueno, el Señor no me ama, Dios no tiene cuidado de mí. Otros tal vez dirían que cómo el Señor permitió que esa gente inocente y buena que estaba haciendo algo generoso pudiera pasar por tal situación. ¿Por qué Dios no lo salvó? ¿Acaso no decimos que Él es todopoderoso? Y probablemente, tal vez muchos de los que estemos aquí en una situación parecida, pudiéramos haber pensado lo mismo. Eso probablemente antes de haber comenzado a estudiar el libro de Santiago. Ya después que hemos iniciado esta travesía, hemos aprendido cuál es la actitud que nosotros debemos tener ante las pruebas. Debemos recibirlas con gozo. Hemos aprendido que las pruebas producen en nosotros un carácter fuerte. Las pruebas nos hacen crecer y madurar. No podemos dudar de la bondad de Dios en medio de las pruebas. Hemos aprendido que las dificultades no tienen su origen en Dios. El pecado se origina en nuestra propia carne y en nuestra naturaleza caída. Hemos aprendido a que nosotros no podemos ver el panorama completo. Dios sí puede. Y debemos recordar que la meta final no está en esta tierra, sino en la eternidad. La familia, tras la muerte de los 5 misioneros, ¿qué hicieron? Decidieron seguir la misión y fueron a vivir con los Wodani para servirlos. Una muestra de perdón, de amor y entrega absoluta. Gracias al ejemplo de los misioneros que no se defendieron cuando la tribu los atacó, y de sus viudas e hijos que invirtieron sus vidas para servir a la comunidad, hoy esa tribu fue alcanzada por el evangelio y los asesinatos han descendido en un 90%.
nosotros no podemos ver el panorama completo, Dios sí. Nosotros pudiéramos pensar, sus muertes fueron en vano, pero debemos aprender que aún de aquello que nosotros vemos como negativo, Dios siempre saca algo bueno. Recordemos que Santiago escribe a las 12 tribus que estaban en la dispersión, judíos creyentes que habían aceptado a Jesús como el Mesías y que estaban siendo rechazados, perseguidos por toda la comunidad a la que habían pertenecido toda su vida. Estos creyentes habían tenido que dejar sus hogares, sus familias, sus comodidades, su entorno, sus fuentes de empleo. Y eso implicaba que ellos podían ver su fe debilitada en algún momento. Y Santiago le escribe esta carta haciéndoles entender cómo ellos debían mantener su fe en medio de la prueba y a pesar de las pruebas. Nuestro objetivo en esta mañana es que cada uno de nosotros pueda entender, comprender y asimilar que Dios es bueno siempre. A pesar de las circunstancias, de lo que nos pueda suceder, de lo que podamos perder, Dios siempre será bueno. Esta va a ser la prédica más sencilla. Dios es bueno. Santiago capítulo 1, verso 13, para entrar en contexto. Dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esa concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Santiago en estos versículos nos establece una verdad poderosa. Una verdad que nos debe servir de ancla o cimiento en aquellos momentos de adversidad. Santiago va dándonos a través de todo el capítulo pinceladas acerca de cómo es Dios y cómo es su carácter. Y esto es importante porque es el conocer a Dios lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes en los momentos difíciles. Santiago en el verso 13 comienza diciendo acerca de Dios, desciende de lo alto. Dicho de otra manera, amados hermanos míos, no se equivoquen, no tengan dudas, Dios es bueno. Una dádiva es un regalo. Todo buen regalo que nosotros podamos recibir viene de Dios. Y usted podrá decir, bueno, pero yo puedo recibir regalos de otras vías. Ciertamente, hay padres que tienen las posibilidades y le han comprado carros deportivos a sus hijos. Carros del año, un Ferrari, un McLaren. Pero no necesariamente eso es bueno. Y eso lo vamos a notar cuando vemos en la noticia que dice, lamentablemente, joven de 18 años perdió su vida en un trágico accidente de autos por ir en exceso de velocidad. Yo puedo recibir cualquier regalo, pero no significa que ese regalo sea bueno para mí. El mundo te puede ofrecer cosas que aparentemente son buenas, pero que probablemente no lo son. El enemigo tratará de engañarte y hacerte ofertas irreales, pero al final solo procuran hacerte daño.
tu misma carne y tu mismo corazón, dice la Biblia, es engañoso y perverso. El mundo te dice, mira, tú eres el varón, tú eres el pato macho de la familia, tú puedes tener las mujeres que quieras. Pero la Biblia dice, sé fiel a la mujer de tu juventud. ¿Quién tendrá la razón? Yo prefiero creer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchas cosas, pero yo estoy seguro que Dios es bueno. Y cualquier información que nosotros podamos recibir de nuestros amigos, de nuestros compañeros, incluso de nuestra familia, nosotros debemos evaluarla a la luz de la palabra de Dios. Porque ellos pueden tener buenas intenciones, pueden querer ayudarnos, pero son pecadores igual que nosotros. Tienen debilidades, tienen limitaciones en su experiencia, en su conocimiento, pero Dios es eterno. Dios estuvo allá cuando nos creó y ha estado allá en el final, en el día del juicio, el día que levantó a los muertos. Ya Dios lo vio, ya Dios sabe todo lo que va a suceder. Entonces yo prefiero llevarme de su consejo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aquí usa dos términos interesantes. Dice el Padre de las luces. Cuando hace referencia al Padre de las luces, está haciendo referencia a Dios como el creador de todos los astros, los cielos, la tierra, las estrellas. Dios es un creador y es todopoderoso. Y aparte de eso, Él es un Padre. Él es un Padre, pero no como cualquier padre. Él es un Padre bueno. Por eso dice la Escritura que si nosotros como padres siendo malos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo no le dará a Dios el Espíritu Santo a quien quiera que se lo pida? Dios quiere darnos muchas cosas buenas, quiere bendecirnos con una buena esposa, con buenos hijos. Pero eso significa que nosotros debemos seguir sus instrucciones. Nosotros podemos querer casarnos, pero no necesariamente ese es el tiempo correcto. Tal vez no es la persona correcta. Dios quiere bendecirnos y yo quiero ser bendecido, pero tal vez este no es el momento. Este texto también nos revela que Dios es por naturaleza dador. Dios se deleita, se complace en dar. Esa es su naturaleza. Su naturaleza es dar. Dios es feliz, se goza cuando da. Por eso en la Escritura hay tanta referencia que nosotros debemos ser generosos y dar sin esperar nada a cambio. Porque cuando nosotros damos, entonces comenzamos a parecernos a la naturaleza de Dios, que es dar. Y la certeza que podemos tener es que las cosas que Dios nos da son buenas, indudablemente buenas. Dice el libro de Oseas, capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Mi corazón se conmueve dentro de mí, y se inflama toda mi compasión. Está Dios hablando de su pueblo. Y al escuchar esas palabras no podemos pensar más que en un padre que está viendo a su hijo y cuidando a su hijo desde lejos, aun cuando su hijo no sabe. Como ese hijo pródigo que
que le pidió al padre que le diera su herencia, que él no quería vivir en la casa, que él quería irse por el mundo a disfrutar la vida. Y ese padre dice, bueno, acepto, vete. Sin embargo, a pesar de lo que ese hijo hacía, ese buen padre seguía sus pasos. Y ese buen padre estaba con él en todo momento, cuidándolo y protegiéndolo, aún él no se lo merecía. Pero ese es Dios, un Padre bueno. Que aun cuando esa oveja se sale del redil voluntariamente, aun cuando esa oveja insulta a Dios, aun cuando esa oveja se revela directamente a las cosas de Dios, Dios pasa por alto todas esas cosas y la persigue. Y va detrás de ella y no toma en cuenta sus pecados. ¿Qué otra manera tendría Dios para mostrar su amor por nosotros? ¿Qué sacrificio puede hacer una persona para demostrarle a otra cuánto la ama? En términos humanos, nosotros pudiéramos entender que el mayor sacrificio que uno pudiera hacer por otro es entregar su vida. Y por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 8, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es ser un Padre bueno. Santiago dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es firme, Dios es constante, Dios es fiel. Él no va a dejar de amarte, Él no va a dejar de ser bueno, Él no va a dejar de ser bondadoso. No importa lo que suceda, Dios es constante. Dios es inmutable, Él no cambia. Por eso dice Él mismo en Malaquías, yo el Señor no cambio. Y eso nos debe dar tranquilidad en medio de la adversidad, porque sabemos que no va a cambiar de parecer. Si Dios te dijo que te iba a amar, Él te va a amar, no importa lo que hagas. Si Dios dijo que tú vas a ser su hijo, lo vas a hacer. No importa cómo tú veas tus acciones, Dios te va a traer al redil. Y Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que nosotros seamos sus primicias. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y toda esta información que Santiago nos presenta hasta aquí es con el objetivo de que nosotros podamos recordar en medio de la prueba, en medio de la tentación y en medio de la adversidad, ¿quién es Dios? En quién nosotros debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza. En todos estos textos, Santiago nos ha dejado ver que Dios trasciende el tiempo, que Dios trasciende la creación. Él es perfecto y por tanto no puede ser tentado por el mal. Él no tienta a nadie porque Él es bueno. Él es por naturaleza dador. Es un Padre bueno. Él no cambia, no es fluctuante y por tanto es confiable. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La bondad de Dios en medio de las pruebas. Nuestro propósito en este día es que cada uno de nosotros pueda arraigar en su mente y en su pensamiento esta verdad. Dios es bueno, ha sido bueno, siempre será bueno. No importa lo que nos suceda, no importa lo que hayamos perdido, no importa lo que nos haga falta, Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. La bondad de Dios siempre estará sobre ti. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en la adversidad. Imagínate cuando tú eres tentado
y resuenan en tus oídos esa palabra de 1 Corintios capítulo 10 que dice, oye, tranquilo, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero recuerda, fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Pero aparte de eso, juntamente con la tentación, Él te va a dar una salida. Entonces, aquí el apóstol nuevamente acude al carácter de Dios. ¿Estamos siendo tentados? ¿Estamos siendo probados? ¿Estamos atribulados? Sí, pero recuerda, fiel es Dios. Y no vas a ser tentado más de lo que puedes resistir. O como decía el salmista en el Salmo 37, joven fui y he envejecido, y en todo este tiempo todavía no he visto a ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando tú estás atravesando una prueba, una dificultad, una tentación, y tú puedes recordar y afianzarte en el carácter de Dios, en su bondad, entonces las cosas son menos difíciles. Hay un hombre que pasó por una experiencia que ilustra perfectamente lo que queremos transmitir en esta mañana. Y ese hombre se llamaba Job. Dice Job capítulo 1, que había en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 7 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón era el varón más grande de todos los orientales. Ese era el Jeff Bezos de este tiempo. Un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, un hombre rico. Todo el mundo quería ser como él, todo el mundo quería estar cerca de él. Pero le llegó la calamidad. Un día, cuando los hijos e hijas de Job celebraban en casa de su hermano, llegó un mensajero con estas noticias. Tus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, y los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contártelo. Y mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con otra noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores, y yo solo quedé para contártelo. Y mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a todos los sirvientes, y yo soy el único que escapó para contártelo. Y tú lo que debes una tarjeta con 5,000 pesos te está volviendo loco. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron, y yo soy el único que escapó para contártelo. El hombre más rico, todas sus propiedades se perdieron. Sus 7 hijos murieron. ¿Qué haría Job? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuántos dejaríamos de venir a la iglesia? ¿Cuántos renegaríamos de Dios? ¿Cuánto le reclamaríamos a Dios? Dios es malo, como un Dios que yo le he servido tantos años, mira lo que permite, cómo Dios hace esto. Dios no tenía poder para que no le sucediera todo eso a mis hijos y a mi ganado. ¿Qué diríamos nosotros?
O tal vez con las cosas que nos han sucedido, ¿cuántas veces le hemos reclamado a Dios que Él no ha sido bueno con nosotros? Y no creo que lo que nos haya sucedido haya sido como lo que le sucedió a Job. ¿Qué haríamos nosotros? Dice el verso 20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor y rapó su cabeza. Job sintió dolor, se afligió, lloró, se arrastró por el piso. Estaba de duelo, estaba de luto. Lo había perdido todo. Pero hubo algo que Job no hizo, y fue dudar de la bondad de Dios. Dice el verso 20 y 21, y después que Job lloró, hizo todo lo que hizo, se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía. ¿Quién me lo dio? El Señor me lo dio. Y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 22, a pesar de todo esto, Job no pecó porque no culpó a Dios. Dice Reina Valera, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job parece que estaba aquí. Y había aprendido junto con nosotros que Dios siempre es bueno. Se te murieron todas las vacas, Dios sigue siendo bueno. Se te murió toda tu familia, Dios sigue siendo bueno. Vino un huracán y destruyó el país, Dios sigue siendo bueno. Pasó un terremoto y murieron miles, Dios sigue siendo bueno. Dios está por encima de todo y Él no está sujeto a las cosas que a nosotros no pueden suceder en esta vida. Su propósito y sus pensamientos son más grandes. Su meta para nosotros es aún mayor de que nosotros vivamos cómodos y vivamos felices. Su meta es que nosotros podamos vivir en la eternidad con Él. No importa que vivamos pobres aquí, no importa que suframos aquí, lo importante es que reinemos con Él allá. De eso se trata la vida. Job lo había entendido. Dios siempre será bueno. Pero si eso no era suficiente, dice el capítulo 2, que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y Job estaba sentado entre las cenizas y se rascaba con un trozo de teja. Y su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo me imagino que Dios le dijo, Señor, pero ¿por qué no me dejaste uno de los hijos y te la llevaste a ella? A la mujer no le pasó nada. Su esposa le dijo, todavía sigues proclamando que Dios es bueno. Todavía sigues diciendo que la bondad de Dios está sobre ti y lo has perdido todo. Ya, suelta eso. Ya, di que Dios es malo, di que Dios, tú no vas a volver a la iglesia, di que tú no quieres saber de Dios, que Dios es un tirano, que es cruel. Suelta eso, suelta a Dios en banda. Pero Job estaba aquí y él había aprendido. Y dice, Job le contestó,
hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job nunca dijo nada incorrecto. A pesar de haberlo perdido todo y tener en su cuerpo una llaga terrible, una sarna que no lo dejaba ni siquiera dormir, a pesar de todo, Job nunca dudó de la bondad de Dios. Job nunca habló mal de Dios, nunca se quejó y le dijo: oh Señor, tú no eres Dios nada, yo no quiero saber de ti, tú no estás en el cielo, tú eres malo. Job nunca hizo eso. Pero miren cómo termina la historia. En el capítulo 42 del libro de Job dice: entonces Job le respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Después que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron exactitud acerca de mí. Dudaron de que yo seguía siendo bueno, como lo hizo mi siervo Job. Así que el Señor bendijo a Job en su segunda mitad de la vida aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas más. Después de todo esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Ese es el resultado de confiar en la bondad de Dios. Yo pienso que cuando uno se confronta con esta historia de Job y las cosas que a nosotros nos hacen dudar del Señor, pues creo que nuestros problemas son pequeños. Nuestras pérdidas, nuestros fracasos, las cosas que hemos perdido, no pueden ser tan grandes como la que perdió Job. Pero Job siempre estuvo claro y consciente de algo. No importa lo que a mí me pase, Dios siempre será bueno. Y si nosotros mantenemos ese pensamiento en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, eso va a ser un aliento para nuestra alma. Eso va a fortalecer nuestro espíritu en medio de las pruebas y en medio de las adversidades. Por eso Santiago le decía: gócense cuando ustedes estén en medio de las pruebas, tranquilos. Al Dios que ustedes le sirven es un Dios bueno. Y están pasando por tentaciones, tranquilo, Dios es bueno. Han perdido todo, no se preocupen, Dios sigue siendo bueno. Y si han perdido todo aquí en la tierra, pues tranquilo, Dios está preparando una ciudad en los cielos para ustedes. Como decía Jesús: yo me voy a preparar moradas, un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Hace mucho tiempo, en un reino distante, vivía un rey que no creía en la bondad de Dios. Pero tenía un súbdito, sin embargo, que siempre le recordaba eso. Le decía: rey, Dios siempre es bueno. En todas las situaciones él decía: rey mío, tranquilo, no se desanime.
porque todo lo que Dios hace es perfecto y Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar junto a su súbdito y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiera el dedo meñique de la mano. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento porque su súbdito le había salvado la vida, le dijo: ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado. Y si Dios fuese bueno, yo no hubiera perdido mi dedo. Y el rey y el súbdito respondió: Rey mío, a pesar de todas esas cosas, aunque no lo podamos entender en el momento, solo puedo decirte que Dios es bueno. Y que quizás perder un dedo sea para tu bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado por lo que le dijo el siervo, lo mandó preso a una celda, a la celda más oscura del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado, esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos porque se sabía que ellos hacían sacrificios humanos a sus dioses. Inmediatamente después de capturar al rey, comenzaron a preparar, llenos de júbilo, el ritual del sacrificio. Cuando ya estaba todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote examina a la víctima y observa furioso y dice: este hombre no puede ser sacrificado, pues está defectuoso. Le falta un dedo. Luego el rey fue liberado y al volver al palacio, muy alegre y aliviado, fue a buscar a su siervo y le pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, lo abrazó afectuosamente diciendo: querido, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué te permitió que estuvieses preso? Tú que tanto lo defiendes y tanto le sirves. Y el siervo sonriente le dijo: Rey mío, si yo hubiera estado junto con usted en la casa, seguramente habría sido sacrificado en su lugar, ya que a mí no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Dios es bueno todo el tiempo. Siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será. No importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la adversidad, la bondad de Dios siempre estará sobre ti. Y Dios siempre estará de nuestro lado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.